Les recuerdo que aprendizaje basado en problemas es una metodología de enseñanza donde se, digamos, reta a la persona en formación, en este caso a una residente de ginecología y obstetricia, a presentar un caso. El caso es una invención del profesor, entonces presentamos el caso y en base en ese caso, con base en el caso, ella hace una investigación bibliográfica del tema y nos presenta, pues, digamos, lo que considera pudo haber sido fallas en el manejo del caso o las cosas positivas y que lleguemos a unas conclusiones de cómo manejar el tipo de casos, pues, que se va a presentar. Entonces, adelante, Vanessa. Bueno, buenos días para todos. Doctor, ¿me confirma si estás viendo la presentación? No, señora, no, aún no. Sí, señora. Solamente le falta la pantalla completa. Listo, doctor, ahora sí. Exacto. Señora, adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Vanessa Correa Gil, soy residente de la Corporación Universitaria Remington. El tema que tengo para compartir con ustedes el día de hoy es cervicometría y parto pretérmino. Entonces, estos son los ítems a revisar. Vamos a hablar primero del caso clínico, vamos a definir el parto pretérmino, clasificarlo, hablar un poco de epidemiología, saber por qué se da el parto pretérmino, hacer un diagnóstico, la prevención, hablar de unos escenarios clínicos, especialmente de pacientes asintomáticas con y sin antecedentes, hablar del tratamiento y finalmente concluir y qué nos vamos a llevar para la casa. Entonces, este es nuestro caso clínico. Juana Matilde es una paciente de 21 años, A positivo, vive en Santo Domingo, es ama de casa, estudió hasta sexto grado, unión libre hace 7 años. Este fue un embarazo no planeado, pero sí deseado y cuenta con el apoyo de su pareja. En cuanto a los antecedentes familiares, abuelo y padre son hipertensos, patológicos, alérgicos y transfusionales niega, y quirúrgicos le hicieron una apendicectomía en diciembre del 2019 cuando tenía 18 semanas de embarazo. En cuanto a los antecedentes ginecostétricos, tuvo una menarca a los 14 años, la FUM la desconocía, esta es la tercera gesta, un aborto, un parto, y solamente pues tiene un hijo vivo. El aborto fue en el 2017 y el parto fue en el 2014, fue un parto pretérmino de 28 semanas, el bebé peso menor de 1.200 gramos, requirió manejo hospitalario por 3 meses, esta paciente planificada con implanon, el cual fue retirado en el 2019. En cuanto a los antecedentes psicosociales, vive con su esposo, hija y hermana en una casa arrendada, fuma un cigarrillo día y toma micronutrientes. Y estos fueron los controles prenatales que realizó. Entonces, en total fueron 5 controles. El primero fue el 15 de octubre, donde le solicitó exámenes de ingreso. El segundo fue el 18 de noviembre, donde tenía ya 14 más 6 semanas, una altura uterina de 13 y un peso de 48 más 6, 48.6. El tercer control fue por ginecología y obstetricia el 26 de noviembre, ya tenía 16 semanas, solamente relataba dolor en hipogastrio y tenía una altura uterina de 14, pesaba igual, el doctor le solicita toxoplasma, rubeola y dice que es un embarazo de bajo riesgo, que no lo tiene que seguir viendo ginecología y obstetricia, sino médico general. El tercer control lo realiza el 3 de enero, ya tenía 21 más 3 semanas, requiere émesis matutino y mareo, tenía una altura de 24, ya no tenía actividad uterina, solicitan BRL y curva. Y el último control lo realizó el 7 de febrero, ya tenía 26 más 3 semanas, pesó 53 y tenía una altura uterina de 28 y no tenía actividad uterina. Bueno, tuvo valoración por odontología, 3 valoraciones en total, solamente tenía una pulpitis y depósitos de caries de la dentina. En cuanto a nutrición, se le estimó una ganancia de peso de 10 a 13 kilos, ella pesaba 48 al ingreso y medía 1,50 y esta paciente no asistió pues a citas nutricionales. Estos fueron los exámenes que se le tomaron el 14 de noviembre, una hemoclasificación A positiva, serología VIH, antígenos de superficie y urocultivo negativos, una hemoglobina de 14.4 y un hematocrito de 41.8.
Ya el 9 de enero se le realizó serología VIH, los cuales salieron negativos, un toxoplasma IgG positivo, quiere decir que hay un hepatotoxoplasma, y un IgM negativo. El 13 de enero se le realizó la curva, donde no se diagnosticó diabetes gestacional, y el 16 de enero se le realizó un gram de orina, el cual era positivo, y un parcial de orina que era negativo. Se le hicieron 3 ecografías, la primera fue un poquitico más allá del primer trimestre, 14 más 2, un embarazo normal. La segunda fue el 14 de diciembre, donde encontraron un peso de 229, con un percentil 24, y encontraron algo importante, y fue un útero bicorne de Delfo que tenía 2 cavidades y 2 cuellos, y que el producto gestacional estaba en la cavidad izquierda. Y la última ecografía fue el 24 de enero, ya tenía 24 más 3 semanas, un peso de 665 y un percentil de 28. Ella consultó por urgencias en un hospital de segundo nivel. El 5 de enero tenía 23 más 1 semanas, consultó por un cuadro de 5 días de dolor lumbar que se irradiaba a hipogastro cada 15 minutos, acompañado de cefalea. Decía que la cefalea la calificaba en la escala análoga del dolor en 5/10 y que no tenía sintomatología urinaria. Cuando el médico general le hizo el examen físico, encontró una altura uterina de 24, encontró que tenía una contracción de 30 segundos en 10 minutos y que tenía movimientos fetales. Y cuando le realizó el tacto vaginal, encontró que tenía un cuello posterior grueso, semiblando, que estaba con una dilatación de 2 centímetros y un borramiento del 30%. No encontró líquido ni sangrado, pero sí tenía un flujo vaginal grumoso y no fétido. Entonces, él le solicita un neuroanálisis, un monitoreo, tocolisis y maduración pulmonar, y pide valoración por ginecología. El ginecólogo le hace una especuloscopia, encuentra un cervix anterior, un segundo cervix hacia posterior, que es muy difícil de visualizar. Al tacto encuentra un cuello central, ya el doctor dice que el cuello está cerrado, que solamente el os está permeable, pero el os sí está cerrado, y le hace una cervicometría, que para estas semanas que tenía la paciente, que eran 23, era de 22 milímetros. Miremos que si es menor de 25 milímetros antes de la semana 28 se considera positivo. Entonces le da alta con restricción de la actividad física, le manda progesterona 200 miligramos y le indica que se la debe tomar a la semana 32 y que en 3 semanas debe asistir a un hospital de tercer nivel y que se debe realizar una ecografía en 2 semanas. Estas son las cervicometrías, las 2 cervicometrías. La primera, que fue el 5 de enero, fue positiva de 22 milímetros, y la segunda del 16 de enero también fue positiva de 24 milímetros. Ella ya consulta al tercer nivel, en este momento ya tenía 26 más 3 semanas, consultó por cólico, disuria, poliaquiuria, puniopercusión renal izquierda positiva, no tenía actividad uterina, una frecuencia cardíaca y movimientos fetales presentes, y le realizaron un tacto vaginal y encontraron que el cervix estaba cerrado, que estaba largo, que tenía membranas íntegras y no tenía pérdidas vaginales. Sin embargo, le ingresaron, le solicitaron exámenes como ecografía, prueba rápida de sífilis, hemograma, plaquetas y uranálisis, iniciaron analgésicos, tromboprofilaxis, ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas, se le inició tocolisis 10 miligramos de nifedipino cada 20 minutos, se le hizo maduración pulmonar 12 miligramos cada 24 horas y se inició protección neuronal con sulfato de magnesio. ¿Qué pasó? Al otro día, ella ya tenía 26 más 4 semanas, empezó muy álgica con contracciones intensas, 4 en 10 minutos de 40 segundos de duración, y se le realiza un tacto y la paciente está en expulsiva. Entonces los paraclínicos que salieron con los resultados: una hemoglobina normal, no tenía leucocitosis, plaquetas normales, VIH, prueba rápida para sífilis negativo, la ecografía, la ecografía obstétrica estaba normal, pero sí tenía un neuroanálisis positivo. Entonces la paciente tuvo su parto, la ruptura de membranas fue en el momento del parto, el bebé nació con regular adaptación neonatal, se pinza el cordón de inmediato y nace pues un bebé masculino, pesó 1070 gramos, midió 37 centímetros y un Apgar de 1,45. Entonces, para entrarnos en el tema, lo primero que debemos de hacer es saber qué es un parto pretérmino. Entonces, tanto la OMS como las guías NICE nos dicen que un parto pretérmino es aquel que se da antes de la semana 37 de gestación, pero el Colegio Americano nos da un límite inferior de referencia. Entonces nos dice que es el nacimiento que se da entre la semana 20 y 36 más 6 semanas. ¿Por qué nos da este periodo de 20 semanas? Porque
para ellos se considera un aborto cuando es menor de 20 semanas. En cuanto a la clasificación, la OMS nos lo clasifica como un pretérmino moderado tardío cuando está entre 32 y menor de 37 semanas, un extremadamente prematuro cuando es menor de 28 semanas y un muy prematuro cuando está entre las 28 y menor de 32 semanas. Y la CDC nos lo clasifica como pretérmino aquel que es menor de 37 semanas, pretérmino tardío cuando se da entre las 34 y las 36 semanas y pretérmino temprano cuando es menor de 34 semanas. En cuanto a la epidemiología, este es un estudio de Lancet del 2019 donde se tenían valores o tasas de datos a partir hasta el 2014 y se encontró que la tasa global de parto pretérmino a nivel mundial era de 10.6% y que los países que tenían más parto pretérmino eran Colombia, países africanos como Tanzania y asiáticos como Jordania y Bangladesh, y que Colombia tenía una tasa de parto pretérmino de 14.5%. En cuanto a la etiología, hay múltiples, digamos, teorías. Tenemos, por ejemplo, una respuesta inflamatoria, una infección exagerada y un microbioma alterado del tracto genital, una distensión uterina patológica, que haya una abrupción y que haya una activación prematura del eje hipotálamo hipófisis adrenal materno o fetal. Entonces, para entrarnos pues como en estas teorías, la más estudiada es esta primera. Entonces, ¿de qué nos habla? Resulta que puede haber una isquemia uteroplacentaria que va a generar un estrés fetal, lo que va a generar una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal fetal, va a haber un aumento de la adenocorticotropa hipofisiaria fetal, que en la glándula suprarrenal va a llevar a un aumento de cortisol, que en el compartimiento materno va a generar una retroalimentación negativa sobre la adenocorticotropa y la corticotropina, pero en la placenta, membrana adhesiva, va a generar un aumento de la corticotropina, lo que va a llevar a una activación o a una retroalimentación positiva de las prostaglandinas, y estas prostaglandinas van a generar maduración cervical. Asimismo, se va a realizar toda esta maquinaria de hormonas que lo que van a hacer es generar contracciones. Otra de las teorías que se explica es que la glándula suprarrenal produce una hormona que se llama dehidroepialdosterona, que en el hígado fetal va a generar 16-hidroxidehidroepialdosterona, que en la placenta va a empezar a generar estrona, estriol y estradiol, y que por medio del receptor de estrógenos va a activar toda esta cascada enzimática y finalmente va a producir contracciones. También se ha estudiado que la depresión tiene un impacto sobre la depresión materna tiene un impacto sobre la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y por eso esto se considera un factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico se basa sobre los criterios clínicos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Contracciones uterinas que sean regulares asociadas a cambios en la dilatación cervical, borramiento o ambos. Aquí nos lo resumen como contracciones regulares y que tenga una dilatación mayor o igual a 2 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el parto pretérmino? Hay una estrategia muy importante que es la cervicometría, y vamos a empezar a hablar de algunos escenarios. ¿Qué vamos a hacer en una paciente asintomática y que tiene antecedentes? Entonces, la guía de la Sociedad Materno-Fetal nos dice que debemos de hacer cervicometría, básicamente ellos lo dicen como una ecografía transvaginal entre la semana 16 y 24 semanas en mujeres que tengan un embarazo único y que tengan antecedente de parto pretérmino espontáneo previo. El Colegio Americano para el 2012 nos habla también que la cervicometría se debe hacer menor de 24 semanas, no nos da un rango de inferioridad y nos dice que se debe hacer en mujeres que tengan antecedente de parto pretérmino espontáneo previo. Las guías NICE nos dice que la cervicometría se debe hacer en mujeres con antecedente de parto pretérmino de menos de 34 semanas, pero también nos da otro dato importante. Nos dice que también se debe hacer cuando haya una pérdida en el segundo trimestre, que lo consideran a partir de la semana 16 en adelante. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer en una paciente que no tenga síntomas y que no tenga antecedentes? Y viene este concepto de hacemos cervicometría universal. Entonces, para hablar de universalidad tenemos que hablar de dos conceptos. Primero, si es efectiva la cervicometría universal. Este fue un estudio
de cohortes, donde el objetivo era examinar si la introducción de un programa universal de la detección de la longitud cervical transvaginal se asociaba con una reducción de la tasa de nacimientos prematuros. Las pacientes fueron mujeres gestantes únicas que no tenían nacimientos prematuros previos y que se sometieron a una cervicometría en la semana 18 y 24. Entonces, se estudió la tasa de parto pretérmino antes de la introducción del programa y después de la introducción del programa. ¿Y qué se encontró? Que había una disminución de la tasa de embarazo pretérmino menor de 34, menor de 32, de 34 y de 37, sobre todo cuando era un pretérmino espontáneo. Y concluyen que la introducción de un programa universal de detección de la longitud del cuello uterino transvaginal en mujeres sin antecedentes de parto prematuro se asociaba con una reducción en la frecuencia del parto prematuro. Ahora la siguiente pregunta ¿es costo efectiva la cervicometría universal? Tenemos múltiples estudios que nos hablan de esto. Por ejemplo, este primero nos dice que en mujeres que no tengan parto espontáneo previo, la cervicometría universal es un test costo efectivo en comparación con no hacerlo. Este segundo nos dice que en caso de que le vayamos a hacer una ecografía de detalle anatómico a la paciente, que de una vez aprovechemos y le hagamos la cervicometría universal, porque esto puede ser justificable desde el punto de vista de costo efectividad. Y este último nos dice que para que la cervicometría universal sea costo efectiva, debe haber una reducción de parto pretérmino por parte de la progesterona al menos de 36%. Y como vamos a ver más adelante, la progesterona disminuye un riesgo de parto pretérmino hasta en un 38%. Ahora, ¿qué nos dicen las guías en cuanto a cervicometría universal? La Sociedad Americana dice que el cribado de la longitud cervical en gestaciones únicas sin parto pretérmino previa todavía no puede ser universalmente obligatorio, pero ojo, nos dice que puede ser considerablemente razonable y que los profesionales de la salud lo pueden considerar. Las guías NICE nos dicen, se debe ofrecer intervención si tiene las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que tenga antecedente y que tenga un cervix corto en el segundo trimestre. Y que debemos de considerar progesterona vaginal si tiene una de las dos. Ya el Colegio Americano para el 2012 nos dice que la detección universal por ultrasonido para la longitud cervical corta y el tratamiento con progesterona vaginal era rentable, no nos exige que la detección sea universal en mujeres que no tengan parto prematuro previo, pero que esta estrategia de detección puede considerarse. Y finalmente, en el 2016, el Colegio Americano dice que si se le va a hacer una ecografía obstétrica, pues que le haga la cervicometría. En cuanto a la progesterona, tenemos que la progesterona se comporta pues como otras hormonas esteroideas que lo que hace es penetrar en el citoplasma, ser recibido por un núcleo intracelular para adentro del núcleo realizarse la transcripción del RNA y finalmente hacer la síntesis de proteínas. En el primer trimestre, el cuerpo lúteo es el encargado de producir la progesterona para generar la viabilidad del cigoto y más o menos hacia la semana 7, la progesterona es quien va a adoptar este papel y va a encargarse de producir progesterona y otras hormonas. Más o menos hacia 1970 fue que se empezó a hablar de la progesterona en el trabajo de parto y se encontró que había una disminución de la progesterona, que había un desbalance entre progesterona y estradiol y que eso se estaba viendo implicado en el trabajo de parto preterno. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿vamos a dar progesterona vaginal? Este fue un estudio que en cuanto a los participantes, uno de los participantes era el doctor Agustín Conde Agudelo, fue un metaanálisis de datos de pacientes individuales donde el objetivo era determinar si la progesterona vaginal prevenía el parto prematuro y mejoraba los resultados perinatales en mujeres asintomáticas que tuvieran una gestación única y un cuello uterino corto diagnosticado por una ecografía en el segundo trimestre. Entonces la idea era mirar cómo se comportaba la progesterona vaginal versus el placebo. Y el desenlace primario era un parto pretérmino menor de 33 semanas de gestación. Entonces, ¿qué se encontró? Que la progesterona, en comparación con el placebo, determinaba una reducción menor de parto pretérmino menor de 33 semanas. Además, que había una disminución de parto pretérmino de menos de 28, de menos de 30, de 32, 34, 35, 36 y que además eran estadísticamente significativos.
También demostró que había una disminución de partos pretérmino con pesos menores de 1.500, menores de 2.500, que había una disminución en las admisiones a UCI, del síndrome de estrés respiratorio, de las comorbilidades neonatales y que no había impacto en cuanto a los efectos adversos maternos ni a las anomalías congénitas o por lo menos no estadísticamente significativos. Y finalmente concluyen que la progesterona vaginal disminuye el riesgo de parto pretérmino y mejora los desenlaces neonatales en gestaciones únicas cuando se mide la cervicometría en el segundo trimestre y que tiene un cuello corto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿vamos a dar intramuscular progesterona o vaginal? Para la sociedad materno-fetal, nos dice que en una paciente que tenga una gestación única y que tenga un antecedente de parto pretérmino espontáneo entre la semana 20 y 36 más 6, le vamos a dar caproato de hidroxiprogesterona 250 miligramos intramuscular semanal. Lo vamos a empezar desde la semana 16 a 20 hasta la semana 36 o hasta el parto. Ya las guías NICE nos dicen que si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino espontáneo, que para ellos es hasta la semana 34, o tiene una pérdida en el segundo trimestre, es decir, mayor de 16 semanas, más una cervicometría positiva menor o igual a 25 milímetros, entre la semana 16 y 24, vamos a dar intervención con progesterona vaginal desde la semana 16 o 24, no, 16 a 24, hasta al menos la semana 34. Entonces viene el siguiente escenario clínico, que vamos a hacer en una paciente que sea asintomática y que esté en el segundo y tercer trimestre. Le vamos a hacer cervicometría. Este es un estudio prospectivo que se realizó entre el 2011 y 2012 en 64 pacientes, fue en Israel. El objetivo fue evaluar el papel de la longitud cervical en el tercer trimestre como predictor de parto pretérmino. Y ellos encontraron que hubo una asociación directa entre la longitud cervical corta al ingreso y la edad gestacional al momento del parto, que la longitud cervical corta se había asociado significativamente con parto pretérmino antes de las 34 semanas o 37 semanas de gestación. Y concluyen que la medición de la longitud cervical en el tercer trimestre en mujeres con contracciones prematuras tiene relación con la edad gestacional al momento del parto y con parto pretérmino antes de las 34 o 37 semanas de gestación. Por lo tanto, examinar la longitud cervical es clínicamente valioso y probablemente rentable durante el tercer trimestre. ¿Qué nos dice la guía NICE en cuanto a cervicometría en el tercer trimestre? Si tiene sospecha de parto pretérmino y tiene mayor o igual a 30 semanas, se debe considerar cervicometría como una prueba de diagnóstico para determinar la probabilidad de nacimiento en las próximas 48 horas. Entonces, si esa longitud cervical es mayor de 15, se le debe explicar a la mujer que es poco probable que esté en un parto pretérmino. Se debe pensar en diagnósticos alternativos y si se decide dar seguimiento ambulatorio, debe regresar si los síntomas persisten o recurren. Pero si la longitud cervical es menor de 15 milímetros, entonces debemos manejarla como si estuviera en un trabajo de parto pretérmino. ¿Qué nos dice Clinic Barcelona? Entonces, dice que si se consideran pacientes de alto riesgo, aquellos que tengan dinámica uterina y que tengan uno o más de los siguientes criterios: un parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34, una pérdida gestacional tardía, una gestación múltiple que sea portadora del cerclaje cervical. En cuanto al cervix corto, que tenga un bicho mayor o igual a 5 y nos da pues como unos rangos de cervicometría. Si la longitud cervical es menor de 25, se considera positiva antes de las 28 semanas. Si es menor de 20, se considera positiva entre las 28 y 31 más 6. Y si es menor de 15, se considera positiva entre las 32 semanas o más. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿vamos a hacerle solamente una cervicometría o vamos a hacer cervicometría en serio? Entonces, Clinic Barcelona nos dice, se monitorizará la longitud cervical con frecuencia acorde al riesgo de prematuridad cada 1 a 3 semanas. Y este otro estudio, donde también participa el doctor Agustín Conde Agudelo, es un estudio, una revisión sistemática de un metaanálisis donde el objetivo era determinar la exactitud de los cambios en la longitud cervical ultrasonográfica a través del tiempo para predecir el parto pretérmino en embarazos únicos y gemelares. Entonces, en este estudio encontraron que un acortamiento en la longitud cervical a lo largo del tiempo tenía un likelihood radio, que ya les voy a explicar qué es el impacto que tiene en la utilidad clínica, en este caso para predecir el parto prematuro, y miremos que nos da un rango de 1.3 a 3.2, que según esta tablita quiere decir que tiene una utilidad de mala a regular.
Entonces concluyen que una única medición de la longitud cervical obtenida entre la semana 18 y 24 parece tener un mejor comportamiento para predecir el parto pretérmino que los cambios seriados. En cuanto a los corticoides, este es un estudio multicéntrico que se realizó en mujeres que tenían un embarazo entre 34 y 36 más 5 semanas, que tenían alto riesgo de parto pretérmino. ¿Qué les hicieron? Entonces les dieron 2 dosis de betametasona separadas de 24 horas y lo compararon con el placebo. El desenlace primario era mirar el compuesto neonatal del tratamiento en las primeras 72 horas en cuanto a CPAP, cánula nasal, de alto flujo y una ventilación mecánica. ¿Y qué se encontró? Que definitivamente hubo una disminución del desenlace primario en cuanto a la terapia respiratoria, que hubo una disminución de las complicaciones respiratorias severas, que hubo menor necesidad de resucitación neonatal, mejoría en la taquipnea transitoria del recién nacido, de la displasia broncopulmonar y el uso de surfactante. El Colegio Americano entonces nos habla de cuáles son pues como las características o los criterios que debemos de tener en cuenta para dar corticosteroides. Entonces dice que solo se debe dar un curso de corticoides entre la semana 24 y 33 más 6 semanas si está en riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días. Que se puede iniciar una dosis de corticoide en la semana 23 de gestación en caso de que la paciente esté en riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, pero que esto va a ser decisión de la familia. Que solamente se le da un curso de betametasona entre las 34 y las 36 más 6 semanas si está en riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días y que no haya recibido previamente una dosis de corticoides. Esto es muy importante porque generalmente estamos tentados a poner múltiples dosis de corticoides precisamente porque no tenemos la información de si se le aplicó o no se le aplicó a la paciente. Que no se recomiendan cursos repetidos de corticoides y que en caso de que vayamos a poner un curso repetido, que debe ser menor de 34 semanas y que haya un periodo de al menos 14 días, o sea, que 14 días antes se le haya puesto el corticoide. Pero en este estudio que hizo FIGO, o en esta publicación que hizo FIGO, dice que se debe dar un ciclo de corticoides a pacientes que se someten a cesárea planeada entre las 37 y 38 más 6 semanas, pero explicarle pues que la cesárea idealmente debe ser se debe hacer a partir de la semana 39. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces de la tocolisis. El Colegio Americano nos dice que la primera línea de tocolisis son los betagonistas, calcioantagonistas o AINES para la prolongación a corto plazo del embarazo, más o menos hasta 48 horas, de tal forma que pueda recibir la aplicación de los corticoides. La OMS nos dice que la tocolisis que si consideramos dar tocolisis, el nifedipino es el agente preferido, y nuevamente el Colegio Americano nos dice que la terapia de mantenimiento no previene el parto prematuro, prolonga el embarazo, ni tampoco mejora los resultados neonatales, es decir, solamente vamos a poner tocolisis para la maduración pulmonar. Las guías NICE nos dicen que se debe ofrecer nifedipino para tocolisis en mujeres en caso de que tenga una gestación de 24 a 33 más 6 semanas. Debemos de tener en cuenta que esta paciente debe tener membranas intactas y si sospechamos un diagnóstico de parto pretérmino. Si en caso de que el nifedipino esté contraindicado, vamos a ofrecer atosiban. ¿Cuáles serían entonces las contraindicaciones para tocolisis? Que tenga una muerte fetal intrauterina, que haya una anormalidad fetal no compatible con la vida, que tenga un estado fetal no tranquilizador, una preeclampsia severa, un sangrado materno con inestabilidad hemodinámica, coriamnionitis, ruptura prematura de membranas y que tenga contraindicaciones propias de cada medicamento. Por ejemplo, si le vamos a dar nifedipino, no podemos darlo en pacientes que tengan hipotensión ni insuficiencia aórtica, y si vamos a dar betamiméticos, no lo podemos dar en enfermedades cardíacas maternas que sean sensibles a taquicardias y en diabetes que no estén controladas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿vamos a dar nifedipino de 30 o de 10? Recordemos que el nifedipino de 30 tiene un inicio de acción a los 30 minutos, que tiene una duración de 24 horas y que tiene o alcanza su pico plasmático entre las 3 a 6 horas, mientras que el inicio del nifedipino de 10 miligramos es de 10 a 20 minutos, tiene una duración más corta de 8 horas, pero alcanza un pico plasmático mucho más rápido de 30 minutos. Entonces, por eso es el medicamento de elección. La dosis inicial debe ser de 10 a 20 miligramos cada 4 a 8 horas por 48 horas.
Vamos a pasar a hablar de los betamiméticos, específicamente de la terbutalina. En este estudio que hizo Cochrane en el 2014, podemos determinar que hubo una disminución del trabajo de parto pretérmino en menor de 48 horas y menor de 7 días. La terbutalina tiene dos formas de aplicación, una vía subcutánea y una vía venosa, y debemos de recordar que solamente se puede dar entre 48 a 72 horas. ¿Cuáles son las indicaciones de la Tosiban? Recordemos que la Tosiban es un antagonista competitivo del receptor de oxitocina. Se debe dar entre las 24 y las 33 semanas, máximo hasta la semana 36, y se debe dar cuando haya actividad uterina regular, es decir, que dure al menos 30 segundos, que sea mayor o igual a 4 contracciones en 30 minutos, que tenga una edad mayor o igual a 18, que tenga una dilatación cervical de 0 a 3 centímetros y un borramiento mayor o igual al 50%, y que tenga una frecuencia cardíaca normal. Nos dice que es el único tocolítico que tiene seguridad comprobada a corto y a largo plazo, tanto para la madre como para su hijo. Estas son las dos presentaciones de la Tosiban. Idealmente debemos dar un bolo vial de 6.75 miligramos en un minuto y se debe usar inmediatamente, se abre. La infusión de carga es de 18 miligramos hora por 3 horas, entonces la idea es poner 2 viales en 90 cc de solución salina y pasarlo a 24 cc hora. La infusión en dosis más bajas de 6 miligramos hora se debe reducir a una velocidad de 8 cc hora hasta 45 horas y no debe usarse por más de 48 horas, y la dosis total no debe exceder los 330.75 miligramos. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos puede producir la Tosiban? Las náuseas, cefalea, vómito, rubor, vértigo, taquicardia, hipotensión. En cuanto al sulfato de magnesio, tanto el Colegio Americano como la OMS nos dice que reduce la gravedad y el riesgo de parálisis cerebral en los fetos si se administra cuando se prevé el nacimiento antes de las 32 semanas de gestación. Estas son las formas que tenemos de dar el sulfato de magnesio. La que nosotros más usamos es 4 gramos IV durante 20 minutos, luego 1 gramo hora hasta el parto o durante 24 horas, ya sea pues lo primero que ocurra. Las guías NICE nos dicen que debemos ofrecer el sulfato de magnesio entre las 24 y 29 más 6 semanas. Si la paciente está en trabajo de parto prematuro establecido o tiene un parto prematuro planificado entre las 24 horas siguientes, que debemos de considerar el sulfato de magnesio IV para la neuroprotección del bebé en mujeres de 30 y 33 más 6 semanas en las mismas condiciones. Entonces mire la diferencia, aquí nos dice ofrecer y aquí nos dice considerar. Y nos dice que debemos de dar 4 gramos IV en bolo durante 15 minutos, seguida de una infusión IV de 1 gramo hora hasta el nacimiento o por 24 horas, lo primero que ocurra. Bueno, ya para hablar pues de cerclaje, pesario, diferencias entre pesario, cerclaje y progesterona y cuál es mejor, los invitamos para una próxima conferencia porque este es un tema realmente largo, interesante y que podemos discutir. Entonces nuestras conclusiones, o mis conclusiones serían que Colombia está entre los países con mayores tasas de parto pretérmino y las cifras van en aumento, que la cervicometría debe ser realizada a pacientes que tengan antecedentes de parto pretérmino entre la semana 16 y 24. Ya hay evidencia del beneficio en cuanto a costo-efectividad del tamizaje o de la cervicometría universal. Se recomienda prevención con caproato de hidroxiprogesterona a pacientes con embarazo único y que tengan un antecedente de parto pretérmino. Y vamos a dar progesterona vaginal a pacientes que tengan un antecedente de parto pretérmino y cuello corto. Se puede dar un ciclo único de corticoides entre las 34 y 36 más 6 semanas en caso de que no haya recibido previamente, que el nifedipine es el medicamento de elección para la tocolisis. Recordemos que solamente lo vamos a usar mientras hacemos la maduración pulmonar, la dosis de 10 miligramos, y que la segunda línea sería la Tosiban. Se debe indicar el sulfato de magnesio ante el riesgo de parto pretérmino inminente antes de las 32 semanas para disminuir el riesgo de parálisis cerebral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti,
Vanessa. Aquí, bueno, tengo mis apuntes un poco desordenados. Eh, la, en este caso, cuando la vieron, cuando efectivamente tuvo el parto, al ingreso le pusieron magnesio, pero no tenía trabajo de parto establecido. Pues digamos que finalmente sí tuvo el parto, pero ahí describen el cuello cerrado. Sí, Eh, es sí. que el primer día que ella consultó, ella no tenía ni siquiera cambios cervicales, pero al otro día le hicieron un tacto y Qué estaban raro. exclusivos porque fue al otro día que empezó con contracciones regulares, 4 contracciones en 10 minutos de muy buena intensidad y duración. O sea, siendo estrictos, en ese primer momento no tenía indicación del magnesio, que No tenía finalmente sí le indicación. sirvió porque lo tuvo el parto, ¿cierto? Pero quiero diferenciar esas dos cosas. O sea, evidentemente retrospectivamente sí le sirvió, pero viéndolo prospectivamente no tenía indicación en ese momentico, porque no tenía trabajo de parto establecido. Bueno, otro comentario por acá. Pues ahí hizo mención al tema de esteroides en parto a término, para recalcar que hoy día el estándar, digamos, es que los partos electivos antes de la semana 39 no tienen, electivos no indicados, ¿cierto? Porque otra cosa es que el parto sea indicado porque tiene alguna condición la mamá que indique el nacimiento. Pero digamos que esa ha sido una práctica común en la obstetricia de los partos no indicados antes de la semana 39 y hoy, pues evidentemente el estándar es por lo menos las 39. Bueno, por acá vi una malformación mülleriana por allí, para dejarlo ahí como comentario. Y otro tema pues que no, que siempre aparece recurrente en la obstetricia es la relación que tiene la enfermedad periodontal con los desenlaces obstétricos, y se ha estudiado en preeclampsia, se ha estudiado en parto prematuro, y digamos que no hay como unas conclusiones muy concretas alrededor de eso. Bueno, el parto prematuro, hay un impacto a pesar del desarrollo de tecnología. Tenemos apicometría, progesteronas, pesarios, cerclajes. El impacto en las últimos medio siglo es mínimo. Es mínimo. Ese 10% que puso internacional y 15% para Colombia es muy estable durante las últimas 5 décadas. Eso no ha habido mayores cambios. Bueno, tal vez una explicación sea que hayamos cambiado un poco, es decir, que haya más parto prematuro indicado por preeclampsia, por ejemplo, y que el parto prematuro espontáneo sí hubiese disminuido, pero como aumentamos el indicado, pues eso se termina quedando en lo mismo. Bueno, por acá, ¿qué más me tengo? Aún se ve, digamos que el tema de la tocolisis, yo creo que es un tema, digamos, bastante claro, que la uteroinhibición no hace que cambie el hecho fundamental del nacimiento prematuro. Entonces, la única razón para uteroinhibir es esperar la maduración fetal con corticoides. Esa es la única razón. Retrasarlo un poquitico mientras recibe el esteroide. De resto, entonces en ese orden de ideas, pues no hay ningún sentido de indicarlo ambulatoriamente. No tiene ningún sentido porque no tiene ningún impacto en evitar el parto prematuro en sí mismo. Y por último, no es del tema, pero es un tema que a mí me gusta y siempre me llama la atención. El Valle de Aburrá tiene una base de datos muy buena sobre sensibilidad de las bacterias que se cultivan en diferentes laboratorios de la región a los diferentes antibióticos. Entonces, la infección urinaria que tenía esta señora al momento del ingreso que tuvo el parto prematuro, eh, la principal bacteria es E. coli, y la sensibilidad de la E. coli en el Valle de Aburrá es muy mala a ampicilina sulbactam. Es por debajo del 50%, está alrededor del 40%. O sea, el 60% de las E. coli del Valle de Aburrá son resistentes. Entonces me sorprende mucho. En la página se llama Grupo Germen. Grupo Germen encuentran lo que les estoy diciendo. Entonces me sorprende que, como manejo empírico, se inicie con ampicilina sulbactam. Entonces, la ampicilina sulbactam no es, por lo menos en el Valle de Aburrá, una buena elección para manejo empírico de infección urinaria. No lo es, no debe usarse.
solamente se debe usar en el contexto de una terapia específica guiada por un antibiograma. Si uno tiene un antibiograma que le dice que sí es sensible, pues está perfectamente usarla, pero no como manejo empírico porque la falla es muy alta. Bueno, muy bien, ¿algo más, Vanessa? No, profe, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos en este seminario. Bueno, muy bien. Bueno, con permiso, hasta luego. Estamos en YouTube, queda la grabación, por ahí la compartimos en Facebook. La siguiente es la revisión de tema que he llamado revisión del experto, que es sobre reanimación neonatal, que es una de las pediatras que trabaja en Metrosalud, que es la doctora Ana Catalina Beleño. Generalmente estamos segundo martes, el segundo martes de diciembre cae 8, que es el de el festivo de uno de los festivos de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Que es posterior a las velitas, entonces por eso no lo vamos a hacer el 8, sino el siguiente martes, que es el 15, que es el día previo a la novena. Entonces nos vemos el 15 con reanimación neonatal. Bueno, con permiso, hasta luego.